En el 82, en el año de los mundiales. Pues recuerdo que fue aquí en el Casal y fue por votación y bueno, yo creo que también me eligieron porque ya sabían que me iba a casar y me cogieron a mí porque era la más mayor también y ese año pues por lo menos lo disfruté un montón. Ay, porque yo adoraba las fallas, yo había sido fallera desde que tenía 2 añitos, aunque no era de esta falla, fui de varias fallas, también fui de Visitación Orihuela muchos años y lo llevaba en la sangre, ya conocer a mi marido ya se me acabó, no le gustaba, pero bueno. Pues la verdad es que recuerdo haber ido a muchos sitios, recuerdo haber estado, por ejemplo, en el hogar de los jubilados, que pusimos una cinta, haber hecho también las presentaciones, pero es que ya tantos años ya no me acuerdo de mucho, de verdad. Mi falla para mí preciosa, la mía fue muy bonita, me acuerdo que tenía una luna preciosa arriba y la verdad es que para mí era muy bonita, la verdad es que sí. Emotivo para mí fue todo el año, yo fui muy feliz siendo fallera mayor, pero de verdad que el momento más emotivo fue el momento que me impusieron la banda de fallera mayor y me sentí fallera mayor. Pues si ahora miro hacia atrás, la verdad es que entonces recuerdo que odiaba las peinetas porque eran muy grandes, los vestidos eran más cortos, pero bueno, me imagino que todo era lo que se llevaba, pero no me gustaba, ¿eh? Nada. Pues lo único que voy a añadir de verdad que para mí fue un año muy, muy, muy feliz, me lo pasé muy bien en todo momento y decir de verdad que la experiencia de ser fallera mayor no la olvidaré jamás y hace ya 38 años. Me lo pasé muy, muy bien.